poquito. Señor gobernador de la provincia de Córdoba, muchas gracias por la hospitalidad. Y señor intendente municipal de esta ciudad, muchas gracias por la hospitalidad de habernos alojado durante toda esta semana para recordar el centenario de la reforma universitaria. Querido amigo rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri, qué gran alegría y qué gran acto de justicia que tu extensa y limpia trayectoria haya hecho que seas el rector de la Universidad Nacional de Córdoba en el centenario de la reforma universitaria. Queridos amigos y amigos de la comunidad universitaria de Argentina y de América, autoridades, profesores, alumnos, todos sabemos que hay algunos momentos de la historia argentina, no muchos, pero sí algunos, que por su profundo significado y porque nos han marcado en nuestra identidad, suelen ser evocados simplemente por la fecha del año en la que ocurrieron. 1810, 1816, en el siglo pasado el 45 o el 83, y 1918. Cuando se habla del 18, se habla de un profundo corte en la historia de la Universidad Argentina, tan profundo que cuando decimos el 18 hablamos de la reforma universitaria en la República Argentina. Y eso es así porque en 1918 la Universidad Argentina rompió las cadenas de la dominación monárquica y monástica que todavía la sujetaban a la vergüenza. En 1918, la Universidad Argentina se hizo plural y democrática y llevó esos valores a la sociedad argentina toda. Y a partir de allí también lideró las reformas pluralistas y democráticas en todo el continente americano, en el que aún faltaban muchas libertades. La reforma fue un faro para ellos. Y eso fue así porque los líderes de la reforma no quisieron que esta reforma quedara confinada a las aulas de la universidad. Ellos sabían que la necesidad del momento era que los principios y los valores que la movían se esparcieran por Córdoba, por Argentina, por América y por el resto del mundo. En este centenario, durante este año, creo que ya hemos hecho mucha historia de la reforma universitaria. Todos nosotros ya sabemos que la reforma universitaria fue el primer movimiento moderno y revolucionario de los estudiantes universitarios. También sabemos cuáles han sido sus principales logros: la elección secreta de las autoridades, la periodicidad en los cargos, la extensión universitaria, los concursos, el cogobierno, la libertad de cátedras. Todos ya sabemos qué fue la reforma y qué logró. Por eso no quiero detenerme en estas palabras en 1918, sino que me gustaría hablar de cómo ese legado reformista desandó el último siglo y cómo va a ser
para desandar el siglo que viene. Y para ello, yo creo que la pregunta esencial que surge es el preguntarnos para quiénes se hizo la reforma universitaria. Y acá hay un dato muy interesante. Deodoro Roca, uno de los máximos líderes de la reforma, ya estaba recibido cuando hizo la reforma. Enrique Barro, Julio González, Osvaldo Loudet, Gabriel del Mazo, estaban casi a punto de recibirse. Es decir, ya estaban disfrutando del sistema. ¿Para quiénes hicieron ellos la reforma universitaria? La hicieron para los hijos de la ley 1420, para los hijos de los españoles, de los italianos, de los judíos, de los polacos, de los galeses, que bajaban de los barcos y veían apenas una llanura salvaje, indómita y generosa que ni siquiera sabían que se llamaba Argentina. Y entonces la reforma, permitiendo que muchos de ellos ingresaran, comenzó a abrir el ciclo de la igualdad de oportunidades en la República Argentina. La hicieron para los graduados, para que cada uno de los que salimos con un título universitario sepamos que la universidad nos hizo grabar a fuego en nuestra conciencia un alto compromiso ético y moral para con la sociedad que con su esfuerzo sostiene la universidad pública y gratuita en la República Argentina. La hicieron para la sociedad argentina toda, para que esa sociedad supiese que con su esfuerzo nuestras casas de estudio producían conocimiento, investigaban, circulaban conocimiento y que con ello se creaban capacidades, oportunidades, trabajo, desarrollo y en definitiva las universidades hacían más grande la patria. La hicieron para la nación argentina y para la constitución de la nación argentina. Porque aquí, en estas casas de estudio, durante 100 años se forjaron libertades, se ampliaron derechos y en los momentos más trágicos del siglo pasado, allí donde hubo autoritarismo, autocracia y dictadura, en las aulas más pequeñas y más subterráneas de nuestras universidades, las voces críticas se siguieron escuchando. Se resistió y se mantuvo viva la llama de la República y de la democracia. Y eso también fue un logro de la reforma universitaria. Y desandando el siglo XX, en 1954, mediante una ley, se estableció el no arancelamiento de las universidades en la Argentina. Y eso hizo que más argentinos pudiesen ingresar a la universidad. Y se siguió construyendo la lógica de la igualdad de oportunidades en la República Argentina. Allí fuimos más los que pudimos ingresar. Y más cerca de nuestros días, con el retorno democrático eternamente asegurado, en 1994 se estableció con rango constitucional la autonomía de las universidades públicas en la República Argentina,
para que ningún poder, estatal o no, pudiera interferir con lo que los universitarios estudiamos, investigamos y difundimos. Y así llegamos a nuestros días. Algún conformista podría decir que ya está todo dicho, que ya está todo hecho. Sin embargo, sinceramente, creo que nadie de los que está aquí presente cree que eso pueda ser verdad. Todavía nos quedan dolores, y esos dolores ya no son las libertades que nos faltan, sino que son los desafíos que tenemos pendientes, como se dijo aquí hace un ratito. Y cuando hablamos de los desafíos que todavía tenemos pendientes, volvemos a preguntarnos, ¿para quiénes tenemos que trabajar los universitarios estos desafíos pendientes? Tenemos que trabajarlos para cada argentino y para cada argentina. Permítanme que les cuente una historia que es de ficción, pero que yo estoy seguro que cuando le esté contando, cada uno de ustedes le va a poner un nombre y un apellido a esta historia. Nosotros tenemos una universidad pública y gratuita que garantiza el acceso y la igualdad de oportunidades. Imaginemos a dos jóvenes que quieren estudiar ingeniería. Uno es hijo de un ingeniero que le ha ido muy bien en la vida, que tiene un gran estudio, y su hijo quiere emular a su padre. Otro es un joven que ha tenido que trabajar para ayudar a sostener económicamente a su familia y se ha graduado a los 22 o 23 años en una escuela técnica nuestra. Y los dos se inscriben en la universidad pública y es gratis. Y los dos llegan ese día, entran a nuestra universidad pública y caminan por sus pasillos y es gratuito. Ingresan a un aula, en la misma aula, se sientan en un banco y es gratuito. Y viene un profesor y da una magnífica clase que también es gratuita. Y cuando está terminando esa clase, el profesor les dice, bueno, recuerden que para las clases siguientes ustedes tienen que traer estos libros, tienen que comprar estos materiales. Y allí comienzan a separarse las historias. Uno llegará a su casa, le contará al padre y el padre le dirá, bueno, fíjate si en el estudio están esos materiales, esos libros, y si no, de comprarlos. Y el otro se irá silbando bajito por los mismos pasillos por los que había ingresado un rato antes, porque lo que le han pedido representa la mitad de su sueldo y sabe que para él terminó la igualdad de oportunidades. Nosotros a la igualdad de oportunidades que estableció la reforma universitaria hoy le tenemos que agregar igualdad de oportunidades para que esas historias no se bifurquen, para que ningún argentino haya nacido en el lugar geográfico que haya nacido o en el estrato social que haya nacido, pueda haber truncado sus esfuerzos, sus sueños y su vocación por no poder sostener económicamente sus estudios. Ese es un gran desafío que tenemos que asumir. Un buen inicio de esto, que hemos trabajado con todos ustedes, son las becas Progresar, que permiten que jóvenes de menores recursos puedan acceder a estas becas y se premie su esfuerzo, su constancia, porque no es solamente ingresar en la universidad, sino salir y graduarse de la universidad lo que buscamos. Y además pusimos especial énfasis en las carreras de vacancia.
allí donde tenemos conocimientos vacantes. Y volvemos a hablar de para quiénes. Para nuestras regiones, para nuestras provincias, para nuestras ciudades, para nuestros pueblos, para los argentinos que viven en ellas. Porque si nosotros abrimos el abanico de posibilidades, si le damos a nuestros jóvenes más posibilidades para que puedan estudiar, no solo hacemos que cumplan su sueño individual, también cumplimos nuestro sueño colectivo. Porque estudiando en esas áreas de vacancia, vamos a lograr que se desarrollen económicamente, productivamente, social y culturalmente nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras provincias y nuestras regiones. Y además, evitamos el desarraigo forzado para que ese chico o esa chica pueda cumplir su proyecto de vida allí donde estén sus afectos, su familia, allí donde esté su tierra. Y con el para quiénes volvemos a lo que siempre será para los universitarios el objeto central de nuestros esfuerzos y de nuestros anhelos, el alumno. Tenemos que seguir trabajando, el Estado y las universidades, en más trayectos formativos para que nuestros jóvenes, si se tienen que cambiar de universidad o tienen que pasar de una carrera a otra, no pierdan años de su vida, no pierdan materias. Tenemos que seguir trabajando para hacer carreras universitarias y de educación superior más flexibles y más cortas, para que un joven argentino no pierda 8, 9, 10 años en comenzar a transitar sus sueños y sus proyectos de vida. Estos son algunos de los desafíos que tenemos pendientes, no todos, quizás los más significativos. Son desafíos grandes, pero no son desafíos imposibles. Nosotros tenemos que asumir estos desafíos como universitarios, como reformistas y como argentinos. Y un desafío todavía más grande que desde la universidad debemos mostrar a la sociedad, que es el desafío de los valientes. Es el desafío de dejar de pensar en todo lo que nos divide en el pasado para comenzar a pensar en todo aquello que nos une hacia el futuro. Porque el futuro no es algo que debemos esperar con miedo ni con temor. El futuro es lo que tenemos que empezar a crear. El futuro lo tenemos que inventar nosotros. Y la Universidad Argentina, nuestra universidad, la universidad pública, la universidad de todos, tiene que levantar la cabeza, mirar hacia el horizonte y saber que es parte fundamental de la construcción del futuro, de nuestro futuro, del futuro de cada uno de los argentinos. Muchas gracias.